Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. 7:44. Bueno, Kelly, usted nos contaba hace un par de semanas sobre el hallazgo de larvas de tenia en el cerebro de un hombre, ¿no? Sí, un señor en Estados Unidos que tenía 52 años, tiene 52 años, le empezaron a dar dolores de cabeza horrorosos, migrañas, episodios. Cuando le hicieron los exámenes se dieron cuenta que tenía tenias en el cerebro y él confesó que le gustaba mucho comer tocino poco cocido. Poco cocido, muy bien. Y entonces nos planteamos cómo se debe preparar bien la carne de cerdo. Hablemos con los que saben. Nos acompaña Diana Trejos, nutricionista y actual presidenta de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Diana, aquí en Radio Red. Buenos días a todos, un gran saludo, Juan Manuel, para ti, todo el equipo técnico y a toda la teleaudiencia. Gracias por su tiempo sobre todo. Bueno, ¿qué precauciones debemos tener a la hora de preparar la carne de cerdo? Porque como estábamos señalando, este informe documentó todo lo que ocurrió con este ciudadano de 52 años que estaba experimentando esas migrañas semanales que no respondían a ninguna clase de medicamentos, y luego se concluyó que una de las posibilidades más serias es que lo que estaba ocurriendo era consecuencia del consumo de tocino poco hecho. ¿Cuáles son, para ir al grano, esas precauciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar la carne de cerdo? Con la carne de cerdo es muy, muy importante que no se coma en término medio, sino bien asada. Y todas las preparaciones que incluyan carne de cerdo, pues deben incluir un proceso que permita una correcta cocción. Esto es decir, puede ser frita, en el cual la temperatura sería tan suficiente como para poder matar las larvas que pueda contener. En el caso de carne asada, muy bien asada. Y al igual de todos los otros subproductos, como en el caso de este paciente que comentan, que comía tocino pero no bien cocido. Entonces, que es básicamente como la tocineta que usamos aquí, como esa parte carnuda que tiene algo de carne y grasa y que se acostumbra a usar para los huevos o para algunas preparaciones y mezclarlo. Y debe quedar bien cocinada, pero no solamente es la parte de la cocción, de una correcta cocción con una temperatura adecuada, sino además es importante que revisemos las buenas prácticas de preparación. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando que las personas se laven las manos correctamente. Esta es una de las acciones más simples que hay en salud, pero más efectivas para poder controlar este tipo de infecciones, no solamente en este caso como la carne de cerdo cuando tiene larvas, sino además otro tipo de situaciones que se pueden presentar por mala manipulación de los alimentos. Diana, acaba usted de hablar de esa grasa que queda de la manteca de cerdo como tal, luego de que se haga chicharrones, se haga, no sé, o cualquier otro producto con cerdo. ¿Recomiendan que esa manteca como tal o aceite como quede, la utilicen para cocinar huevos, para fritar huevos, hacer arroz, en fin, frituras? ¿Es conveniente? A ver, ahí hay dos cosas. Una es grasa saturada. La grasa saturada la necesita el ser humano, pero en cantidades pequeñas, ¿cierto? Es un porcentaje mínimo de la grasa que uno necesita a diario que la requiere que tenga estas características. Entonces no es lo ideal. Si bien esta grasa no va a contaminar después de ser empleada, en el caso de esta neurocitocercosis, que es lo que estamos hablando, las larvas que llegan a nivel, que se reproducen a nivel de cerebro en un paciente, no va a ocurrir eso con esa grasa, pero sí esta grasa puede generar un mayor aporte de grasa saturada para nuestro sistema cardiovascular y puede contribuir a que haya arteriosclerosis, es decir, a que la luz de las arterias se vaya disminuyendo porque esa grasa se va depositando y eso puede generar diferentes situaciones de riesgo cardiovascular, puede llevar a tener a una persona mayor probabilidad de desarrollar enfermedades como un infarto, puede desarrollar todo lo que tiene que ver con dislipidemias y esto va a aumentar el riesgo cardiovascular y en general afectar toda su salud. Diana, una cosa, usted dice, por ejemplo, que no es ideal la poca cocción, no importa si es la carne de cerdo u otro tipo de carne, pero fíjese que hay gente también que, listo, cocina la carne de cerdo,
y la guarda para mañana, pasado mañana, ¿eso también es contraproducente? ¿Guardarla, digamos, para otros días, ya cocinada? Sí, ahí hay varias cosas. Uno, ¿en qué temperatura estamos? Porque no es lo mismo tener una buena refrigeración de los alimentos, una correcta refrigeración y manipulación, a tener un sitio donde no tengamos esas condiciones. Y que además la temperatura ambiente sea mayor. Ustedes ven que muchas veces es muy cultural que preparamos el almuerzo y guardamos para la comida. Pero no es lo mismo hacerlo en el clima de Manizales que en el clima de La Dorada, por ejemplo. Entonces, el alimento como tal sigue vivo, por decirlo así. Todos los alimentos siguen su proceso normal porque son hechos con productos orgánicos, entonces se empiezan a descomponer. La temperatura del ambiente pues va a acelerar esa descomposición. Entonces, en la medida de lo posible, los alimentos se deben consumir el día que se preparan, en la medida de lo posible. Si no, porque hicimos mucha más cantidad, es preferible congelar. Algunos se pueden refrigerar y consumir al siguiente día, algunos. Pero en la medida de lo posible es mejor refrigerar para parar el proceso de descomposición del alimento. Y más bien uno puede congelar alimentos, se puede congelar 2, 3 meses, depende del tipo de alimento. Pero sí es fundamental que sea que se refrigera o que se congele. Y vuelvo y digo, en el caso de la refrigeración, máximo para el día siguiente. Eso de guardar alimentos por mucho más tiempo va a afectar la salud porque el alimento sigue descomponiéndose, aunque a un ritmo más lento, en el caso de la refrigeración, y para pararlo sería a nivel de congelación. Pero para poder hacer cualquiera de esas dos funciones, sí es importante que haya habido buenas prácticas en su elaboración. Perdón, y para eso es clave. Así esté congelado, perdóneme, congelado o refrigerado, son dos cosas. Si yo congelo esa comida, congelo, para sacarla 8 días, ¿también es dañina? No necesariamente. Si se hizo de la forma correcta, yo puedo consumir mi alimento, digamos, en el caso de carnes, yo puedo dejar las carnes congeladas 2 meses sin problema, después de prepararlas. Pero, vuelvo y les digo, me lavé las manos correctamente, usé un mesón limpio y desinfectado, las guardé en bolsas limpias o en bocas limpias, esperé que se enfriara la carne para guardarla y la guardé ese mismo día de preparación. Esas son como las características importantes que se deben tener en cuenta. Ahora, es muy distinto cuando la gente deja la carne y a las 12, 15 horas la va a guardar, porque esa carne ya tuvo un incremento de producción de sus microorganismos y pueden algunos de ellos aguantar incluso temperaturas de ese nivel de congelación y continuar ese proceso, pero más lento. Entonces es importante siempre las buenas prácticas de preparación cuando vamos a congelar alimentos, porque si no, los microorganismos se transmiten. De acuerdo. Entonces, ese es el caso, digamos, de la cisticercosis, que es como el tema que estábamos hablando. En los países donde hay menos acceso a agua, donde los cerdos caminan libres en las zonas donde la gente de pronto está con comercio y donde están como muy silvestres los cerdos caminando y desplazándose muy en conjunto con la gente, es donde el 80% de los casos de epilepsia en esos países se presenta por contaminación de carne de cerdo mal preparada. Uy. ¿Qué más puede producir? ¿Qué más puede producir entonces la mala práctica en la cocción de la carne de cerdo? Pues la principal es este caso de la cisticercosis, que es cuando nos comemos la carne contaminada con larvas. La larva hace su proceso biológico normal en el cuerpo, crece, pone huevos. Cuando la persona va al baño y no se lava adecuadamente las manos, esos huevos los puede comer nuevamente y ese huevo se puede alojar en músculo, en cerebro y en diferentes partes del cuerpo, que es el caso de este paciente. Y miren que todo obedece a una mala práctica de lavado de manos y de preparación de alimentos. Sin embargo, pues hay muchas otras formas de contaminación de alimentos. Es decir, una es la infección transmitida por alimentos que tienen parásitos, como este caso. Otra es la intoxicación causada porque el alimento se está descomponiendo. Así no tenga esos gusanos como en este caso, sino que sigue ese proceso de descomposición normal y de pronto es ese pollo o esa carne
que duró 2 y 3 días sin refrigeración, se la dan a un grupo de personas y todos se hacen diarreas, que ha sido común también en otros casos. Y otro caso es la infección mediada por una toxina. Cuando los microorganismos del alimento producen una toxina que es la que realmente afecta. Esas son las 3 formas de contaminación o de intoxicación, por decirlo así, de enfermedades transmitidas por alimentos. Pues muy pertinente todo lo que usted nos dice a propósito de la carne de cerdo y en términos generales con las buenas prácticas al momento de refrigerar la comida, de prepararla, de alistar todo lo pertinente y lo necesario para una correcta ingesta. Esto a propósito de lo que ha ocurrido con este caso que hemos venido mencionando en los últimos días, cuando a este hombre le han detectado larvas de tenia en el cerebro, al parecer por haber comido tocino poco hecho, poco cocido, poco elaborado. Diana Trejos es presidenta de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, es usted muy amable. Muchas gracias a todos y una recomendación final. Recuerden lavarse las manos muy bien antes de preparar alimentos y después de prepararlos. Una recomendación que creo que todos podemos hacer es tener un jabón, podría ser líquido de manos, al lado del lavaplatos. Así, siempre que vayan a preparar alimentos, se lavan las manos. Y eso se vuelve una costumbre para todas las personas en la familia y créanme que ahorra cantidad de infecciones que son transmitidas en la preparación. Así que los invito a que usemos un jabón al lado del lavaplatos, pero para las manos. De acuerdo. Muy amable a Diana Trejos por estar aquí a esta hora en Radio Red. Entonces, la afirmación es muy concreta, muy precisa. La carne de cerdo debe comerse bien asada. Sí, bien cocinada, pero fíjese que Diana nos dice que también otras carnes. Todas. El pollo tiene que estar bien cocido, la carne de res. Fíjese lo que nos habla de las bacterias, Yanelda, que no la habíamos contemplado tampoco. Uno piensa que anda por ahí de lado a lado sin bañarse las manos, tan importante que es bañarse las manos desde la pandemia, que ya lo sabemos. Cocinar bien y no dejar de un día para otro si usted no refrigera finalmente bien, eso es un bien el producto. Sí, lo puede guardar. ¿Y cómo pero hacemos con el tartar? Pero fíjese que eso Pues es no otra coma cosa. tartar, No coma tartar, pero sí. eso tiene otro Sí, esa es la procedimiento, pregunta. o sea, eso sí es... Pero es que el señor, lo que nos llevó a este tema es esa noticia de este señor que todos los días desayunaba esa Siendo medio tocineta, crudo. medio blandengue, no bien cocinada y tal, y bueno, le encontraron las larvas. Bueno, decía Diana que eso puede pasar, ¿no? Sí. Las otras Yo consecuencias. por lo menos, si yo voy a almorzar con alguno de ustedes y sale con el cuentico de que me sirvan la carne 3/4, eso que le meten el cuchillo y sale esa sanguaza, me Azul, paro de la sí. mesa. ¿Cómo así? No almuerzo delante de ustedes. No, a mí me gusta que me hable la carne. Entonces me paro. Se lo hice una vez a alguien, me paro de la mesa y me voy para otra mesa. A mí no me Pero gusta. fíjese que no es tan bueno. Y no está bueno. Qué pesar, claro. tan bueno, porque es sí. Pues tan por eso, rica. mírelo. Por eso mírenlo cómo está. Miren cómo llegó Blado. Mire, Sí. mire cómo está. Miren a dónde llegó Blado por comer carne cruda. ¿Vio? 7:58.